Estimados estudiantes, espero que se encuentren bien en casa. El día de hoy vamos a iniciar un tema tan importante para nuestra vida y para nuestros estudios universitarios. Un tema que le vamos a denominar matemática funcional. Ahora, ¿qué es esto de la matemática funcional? Pues la matemática funcional básicamente lo voy a conducir en estas sesiones que voy a grabar con ustedes, en donde vamos a combinar dos áreas importantes, dos ramas importantes de la matemática, lo que sería la parte que le vamos a llamar la matemática financiera y también lo que sería la estadística. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos dos conceptos, estos dos elementos de la matemática financiera y la estadística para poder entender lo que voy a abordar hoy con ustedes como la matemática funcional. Ahora, me preguntarán, ¿y qué es eso de la matemática funcional? Pues la matemática funcional es una matemática que tiene que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con desafíos de la vida cotidiana. A diferencia de la matemática utilitaria, es aquella matemática que a nosotros nos sirve para una situación en concreto. Por ejemplo, las tablas de multiplicación sí nos sirve para poder identificar, sí nos sirve para poder resolver problemas en aula. Pero muchas veces los conocimientos que nosotros adquirimos ahí para la resolución, ya sea de la tabla de multiplicación, factorización, muchas veces no podemos aplicar en la vida cotidiana. Entonces, el día de hoy, la matemática funcional significa que ese conocimiento, esos conceptos, esos objetos matemáticos que voy a abordar, lo voy a insertar en una cuestión más real. A diferencia de la matemática utilitaria, como ya dije, es aquella matemática que se refiere básicamente a un contexto, a una situación específica de aula. Entonces, voy a iniciar con esto de algunos planteamientos que nos pueden ayudar para entender un poco esto de la matemática funcional. Hoy en día, ¿quién no ha pagado impuestos? Hoy en día, ¿quién no ha podido hacer algún cálculo para poder pagar un impuesto, especialmente cada fin de mes, hacer un pago de impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria, conocida como la SAT? Bueno, voy a hablar un poco de hoy, dos planteamientos concretos que les traigo y voy a plantear en el caso de que, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo soy un pequeño contribuyente? Un pequeño contribuyente, según la ley de actualización que nosotros tenemos, la ley de actualización tributaria, que es el 10-2012, ¿qué nos dice esta ley? Que las personas que se han inscrito en el régimen del 5%, es decir, las personas que son pequeños contribuyentes, para esas personas voy a dar este ejemplo. Don Alfredo Matzar posee una tienda de abarrotes. Las ventas facturadas durante el mes de junio ascienden a 1,350 quetzales. ¿Cuánto debe pagar a la SAT si él está registrado como un pequeño contribuyente? Ahora bien, como ya hemos entendido el problema, ya nos hemos planteado ese problema que está bastante claro, vamos a resolver ahora cuáles son los datos que nos dan el problema. El primer dato que nos da este problema es que nosotros tenemos, en este caso, don Alfredo tiene una venta, vamos a colocar como una V aquí, una venta de ¿cuánto dijimos? De 1,350 quetzales. Esta es la venta. Y la SAT le dice que debe pagar el 5% de impuestos sobre lo que generó durante este mes. Esa tasa de interés es el 5%. ¿Cómo podemos determinar entonces cuánto debe pagar don Alfredo, conociendo que tuvo un ingreso de 1,350 quetzales? Pues es definitivamente bastante fácil, puesto que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuál es el 100% de su venta. En este caso, 1,350
llega a ser el 100% de la venta. Esta ley establece que no tenemos que hacer ninguna deducción, es decir, es un impuesto directo, 5%. Vamos a calcular ese 5% y con lo que ya nosotros aprendimos en primero, en segundo, incluso en tercero básico, con una regla de 3 simple, con esto podemos resolver. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo encontramos el valor de X? Entonces, X es cuánto es la cantidad, cuánto es el dinero que debe pagar, cuánto es el tributo que debe pagar ante la SAT. Lo que vamos a hacer aquí es que el valor de X será entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, es una relación directa, lo que conocemos también como una proporción directa, que tendríamos que multiplicar el 5 por 1350. Esto está dividido dentro de 100. Ahora bien, nosotros podríamos hacerlo por una multiplicación normal y luego lo podemos hacer también por una división normal. Pero nosotros hemos sugerido que la forma mucho más efectiva es haciendo por reducción. ¿Cómo lo hacemos? Aquí, recuerden que esta es una multiplicación, entonces podríamos obviar un 0 aquí en el numerador y acá también un 0. Y nos damos cuenta que 5 y 10 tiene quinta parte, la quinta parte es 1 y la quinta parte es 2. Seguidamente, nosotros tenemos que 1 por 135 solamente me da 135 y debajo de esta cantidad de 135 lo que nosotros colocamos es 2. Definitivamente aquí tenemos que hacer una división de 135 dividido 2, 13 dentro de 2, que nos da 6. 6 por 2 es 12. Y aquí nos sobra 1. Tenemos 15. 15 dentro de 2 que nos da 7. 7 por 2, 14. Y 14 aquí nos sobra 1. Colocamos un 0 y aquí colocamos un punto y un 0 por acá. Y tenemos entonces 10 dentro de 2. Es 5. 5 por 2 es 10 y entonces tenemos como residuo 0. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en este caso, don Alfredo deberá pagar el equivalente a 67 quetzales con 50 centavos. De esta manera, cuando nosotros tenemos que pagar un tributo y que estemos registrados al 5%, es un impuesto directo. Esto aplica para bienes y para servicios, es decir, para ustedes que tienen a su papá, a su mamá, a su tío que tienen una tienda, se debe de aplicar este proceso. Pero si su papá, si su mamá no tiene una tienda, pero presta servicios, es decir, que factura y es un pequeño contribuyente, el proceso que ustedes ven acá es exactamente el mismo. ¿Y qué pasa si yo facturo por 2,000 quetzales y soy pequeño contribuyente? Como lo que mostré acá, el proceso es exactamente igual. Bien, si tuvieran alguna pregunta, nos pueden escribir también y nos pueden mandar el mensaje que va a aparecer ahí, la dirección a donde ustedes pueden enviar sus dudas y sus comentarios. A continuación, vamos a ver un segundo ejemplo que tiene que ver esto con cómo tributar ante la SAT, solo que en este caso, el ejemplo que voy a poner a continuación es que qué pasa cuando una persona está registrada en un régimen normal, es decir, en un contribuyente normal. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo y lo vamos a analizar conjuntamente. El ejemplo tiene que ver con mi persona. El ejemplo es algo que a mí me sucedió. El ejemplo dice, hace algunos años yo presté servicios profesionales a una entidad educativa y extendí una factura por 3,000 quetzales. La pregunta es, ¿cuánto fue la cantidad depositada a mi cuenta? Sabiendo que estaba inscrito en el régimen
opcional simplificado sobre ingreso de actividades lucrativas del 5% mensual. Y como dije hace un momento, la ley de actualización tributaria establece que aquí hay dos pagos que hacer. El pago que es el 12% que es correspondiente al IVA y el 5% que corresponde al impuesto sobre la renta. Ahora, vamos a ver aquí los datos y quiero comentar con ustedes, quiero compartir con ustedes las dificultades numéricas que yo tuve para poder entender el proceso que los contadores y que los administradores de esta entidad educativa me estaban extendiendo o me estaban depositando a mi cuenta. ¿Qué pasa entonces? Como dije hace algún momento, vamos a colocar aquí los datos y los datos están bastante claros. El dato, en primer lugar, es de cuánto fue el monto, cuánto fue la cantidad que yo, por la cual presté mis servicios. Y la cantidad fue de 3,000 quetzales. Es decir, que aquí tengo los 3,000 quetzales. Esos 3,000 quetzales es la cantidad facturada. Es decir, si yo lo puedo decir aquí, que sería los 3,000 quetzales como el capital, digamos, o como C. Como el dinero. C va a ser 3,000 quetzales. Y lo que les dije hace un momento, que según esta ley tributaria, dice que hay un impuesto sobre el IVA. Y el IVA es el 12%. Pero también hay un impuesto que nosotros tenemos que tributar, los que somos contribuyentes normales, que es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el 5%. Y la pregunta que yo hice fue lo siguiente. ¿Cuánto, si yo facturé por 3,000 quetzales, cuál es el monto que depositaron a mi cuenta? Es decir, ¿cuánto recibí? ¿Cuánto fue el efectivo que entró a mi cuenta? Sabiendo que yo facturé por 3,000 quetzales. Ahora bien, entendiendo este problema, nos vamos a ver aquí en una cuestión matemática bastante interesante, porque ¿saben qué fue lo que yo hice? Lo que yo hice fue lo siguiente. Yo dije, si son 3,000 quetzales, a estos 3,000 quetzales, pues como tengo que pagar el 12% y tengo que pagar el 5%, automáticamente lo que un profesor de matemáticas y lo que un estudiante hace es que esto le dice que sería el 17%. La ley dice que nosotros no podemos tributar doble. Ahora voy a explicar y voy a ir muy detenidamente que no es entonces que tengamos que hallar el 17% de los 3,000. El proceso es un poco distinto y que tiene que ver con un porcentaje, que tiene que ver con una regla de 3, efectivamente. Solo que el proceso no es directamente decir 12% más 5%, que sería un equivalente al 17%, no es así. Por eso es tan importante ponerle atención a este curso que le estoy llamando matemática funcional. Bien, entonces, ¿cuál es el proceso matemático? ¿Cuál es la lógica también que tiene la SAT para que yo pueda tributar correctamente ante ellos sobre este planteamiento? Lo que sucede es que esos 3,000 quetzales, el planteamiento es esto, y voy a ir paso por paso. Esos 3,000 quetzales, con los cuales yo facturé, yo extendí esa factura, ya venía con el IVA incluido. Es decir, que los 3,000 quetzales no eran el 100% del efectivo que yo tenía que recibir. Los 3,000 quetzales era el 100% más el 12% de IVA que yo iba a recibir. Por lo tanto, esos 3,000 quetzales era el equivalente al 112%. Posiblemente si ustedes se van a preguntar ahora, ¿es diferente al cálculo que hicimos hace un momento? Y efectivamente sí, porque hace un momento el pago fue directo. Aquí no es directo. El pago, como vuelvo a decir, mi factura de 3,000 quetzales
esta factura ya incluye el IVA. Entonces lo que tengo que entender primero, cuál sería el efectivo que yo tengo que obtener cuando presto el servicio, pero tendría que incluir ese 12%. Por lo tanto, los 3,000 no es el 100% que yo recibo. Los 3,000 es el 112%. Ahora tengo que preocuparme por entender cuál sería entonces mi 100%. Es decir, mi servicio ya sin IVA. Es la preocupación que tengo que tener en este momento. Y es lo que vamos a hacer. Otra vez, así como hicimos hace un momento, X entonces será igual, que es una regla de 3 simple, que es aquí equivalente a los 3,000 por los 100 que tenemos acá, y esto lo vamos a dividir dentro de 112. Ahora bien, cuando nosotros multiplicamos esos 3,000 por 100, vamos a obtener, aquí es fácilmente, podríamos decir que hay 3 ceros, hay 1, 2, 3 ceros y más 2 ceros de aquí, tendríamos 1 y 2. Entonces tenemos 300,000 que lo vamos a tener que dividir dentro de 112. Y cuando efectuamos la operación, a ver, ustedes que están ahora en casa, ¿cuánto va a ser? Lo que vamos a obtener de la multiplicación y luego la división va a ser equivalente a los 2,678, aquí 2,678 punto, según lo que vemos ahí en la calculadora, que ustedes ya lo hicieron, punto 57. Es decir que de los 3,000 que yo facturé, realmente yo recibo 2,678.57. Pero la situación no finaliza ahí. La situación continúa, porque esto es el dinero el efectivo que yo recibo quitándole el 12%, el 12% de IVA. Ahora bien, pero tengo que pagar otro tributo, como dije hace un momento, y que es el 5% del impuesto sobre la renta. A esta nueva cantidad, lo voy a poner acá a la par, eso quiere decir que los 2,678.57 se va a convertir en mi 100% para este impuesto sobre la renta. Esto será el 100%. Y esto quiere decir entonces que el 5% de esto. Ahora bien, voy a explicarlo de otra manera. Esta cantidad de los 2,678.57 quetzales es justamente el dinero que yo recibo ya sin IVA. Y como dije hace un momento, no podemos tributar doble. Por lo tanto, yo como ciudadano de este país, solamente tengo que pagar el impuesto sobre la renta sobre esta cantidad. ¿Y cuánto es el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta es esta cantidad, que es el 5%. Por esa razón, vuelvo a hacer un cálculo matemático. Hay una raíz, una regla de 3 simple y directa, en donde X otra vez aquí va a ser igual a ¿qué? A los 2,678.57 por 5. A esto lo tengo que dividir dentro de ¿cuánto? Lo tengo que dividir dentro de 100. X entonces va a ser igual, esta X que va a ser igual, primero multiplico. ¿Y cómo hago la multiplicación? 5 por 7 es 35, lo voy a poner hasta por acá. Llevo 3, 5 por 5 es 25 y más 3 que llevo es 28. Llevo 2, 5 por 8 es 40 y más 2, 42, llevo 4, 5 por 7, 35 y más 4,
39, llevo 3. 5 por 6, 30 y más 3, 33. 5 por 2, 10 y 3, 13. Bien, y como ustedes se dan cuenta aquí tengo 2 decimales, por eso yo dejaría 2 decimales. Seguidamente, esto lo tengo que dividir dentro de 100. Y cuando yo divido una cantidad dentro de 100, no tengo que hacer mayor cosa más que correr este punto y ponerlo por acá. Es decir que es 133.92, pero nosotros aproximadamente esto, porque solamente nosotros en la moneda nacional tenemos hasta el décimo, digamos, y hasta el centésimo, tenemos hasta el centavo. Este 8 realmente para efectos tributarios ya no nos sirven de estos. Entonces, para efectos tributarios vamos a utilizar hasta 2 cifras decimales. ¿Por qué hasta 2 cifras decimales? Porque nosotros llegamos a manejar los centavos. Esto se llama los céntimos, los centavos. Por esa razón vamos a hacer un aproximado acá y el aproximado que vamos a hacer y vamos a obtener esta cantidad aproximada que sería 133.93. 133.93 quetzales. Después, ¿qué tengo que hacer aquí? Ya tengo mis 2 datos, ya tengo cuánto efectivamente yo recibí sin el IVA y también ya tengo efectivamente cuánto sería la deducción que me hacen, o sea, ese menos que me hacen sobre el impuesto sobre la renta, porque tienen que entender que muchas de las entidades educativas son agentes retenedores de impuestos, agentes que retienen el ICR. Eso quiere decir, ahora, cuánto es el efectivo, cuánto es lo que efectivamente a mí me depositaron en la cuenta. Me depositaron los 2.678.57 menos este también, que sería los 133.93. Es decir, que el efectivo, llegamos a tener esta relación, y esta es una resta. Si ustedes no visualizan bien, lo voy a hacer acá arriba. Voy a copiar esta cantidad que sería los 2.678.57. A esto le vamos a restar esta cantidad, que es una resta bastante simple, 133.93. Ahora bien, la resta de esto tendríamos 7 menos 3 es 4. Aquí tendríamos 15. 15 menos 9 me da 6. Aquí quedó con 7. Copio el punto acá. 7 menos 3 es 4. Y 7 menos 3, 4. 6 menos 1, 5. Y como esto no tengo con quién restar, entonces solamente lo estoy copiando. Esta cantidad que obtuve aquí es justamente la cantidad que fue depositada a mi cuenta. ¿Y cuánto es? Es el equivalente a los 2.544.64. Eso es la cantidad de dinero que a mí me fue depositada en la cuenta. Si ustedes van a hacer la prueba en casa, le hallan el 17% de 3.000 y luego hacen la resta de 3.000 menos el 17%, definitivamente no les da esa cantidad. Entonces, por favor,
Tomen en cuenta esto, ayuden a sus papás, ayuden a sus tíos, ayuden a los hermanos, a los vecinos, porque este cálculo es muy importante. Este cálculo no me lo estoy inventando, este cálculo está en la Ley de Actualización Tributaria 10-2012. Gracias por escucharme el día de hoy. Espero que a ustedes también les haya interesado la plática, la pequeña sesión. En las próximas sesiones que voy a compartir con ustedes, les presentaré otras dificultades que nosotros tenemos, tanto en la parte de la estadística como en la parte de la matemática financiera. Que tengan todos un buen día.